Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de las historias que inspiran, que despiertan la motivación y una forma de vivir positiva, pero también de aquellas historias que invitan a reflexionar y conmueven profundamente. Las mañanas en la calle San Martín siempre comienzan con el ruido de los coches, el chirrido de las persianas metálicas y el aroma del café que se escapa desde la esquina. La calle se encuentra en las afueras de una pequeña ciudad de la región de Mendoza, donde los trabajadores empiezan su jornada muy temprano. Tomás, un joven mecánico de 27 años, ya está acostumbrado a todos esos sonidos. Cada mañana abre su taller, carga su caja de herramientas. Se limpia las manos con un trapo grasiento y observa el ir y venir de la gente por el pequeño callejón que da a la avenida. Pero entre todos los rostros que ve cada día, hay uno que nunca cambia, el de una anciana de cabello plateado. Pequeña, de espalda algo encorvada y con un abrigo gris descolorido. Suele sentarse en una esquina, cerca del contenedor de basura detrás de la antigua panadería, donde la gente tira botellas vacías, cajas de leche usadas o pedacitos de metal de las tiendas vecinas. Aquella mujer nunca pide nada a nadie. Cada mañana llega en silencio, se inclina, recoge con cuidado cada pequeño objeto, los enjuaga con el agua que lleva en una botella de plástico y los guarda ordenadamente en su viejo saco. Su cuerpo tiembla suavemente con cada ráfaga de viento, su cabello blanco cae desordenado sobre los hombros, pero sus manos trabajan con constancia, como si fuera un rito familiar, un hábito que la mantiene ocupada, para no perderse entre el ritmo apresurado del mundo. Tomás suele verla desde lejos mientras fuma su primer cigarrillo frente al taller. Cada vez que sus miradas se cruzan, la anciana le dedica una leve sonrisa, tierna, pero extraña, como si lo saludara por ser el único que no la ahuyenta. Tomás responde con un leve gesto de cabeza. No intercambian palabras, pero entre ambos parece haber un silencio familiar, una complicidad muda. En el vecindario, la gente la llama de muchas formas, la señora de la chatarra, la vieja sucia, e incluso algunos murmuran, debe estar un poco loca, siempre hablando sola. Tomás ha oído todo eso, pero nunca dice nada. Solo siente que es injusto. Ella no hace daño a nadie, solo recoge lo que otros desechan. Pero la sociedad parece no tener paciencia con personas como ella. Un día, mientras Tomás cambiaba una llanta, vio a un niño que dejó caer su bolsa de galletas. Al sonar la campana de la escuela, salió corriendo sin mirar atrás. La anciana se acercó en silencio, sacudió el polvo de la bolsa y la colocó con cuidado en el escalón donde el niño podría encontrarla al regresar. No la abrió, no la guardó, solo la dejó allí y siguió con su labor. Tomás presenció la escena y sintió algo cálido, aunque también un pequeño dolor en el pecho. Se preguntó cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que alguien había hecho algo bueno por ella. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes y empezó a llover. El agua golpeaba el asfalto arrastrando el olor a aceite y humo. Tomás estaba guardando las herramientas, pensando cerrar temprano, cuando vio a la anciana intentando cubrir su saco con un trozo de plástico roto. La lluvia empapaba su ropa, pero ella seguía tirando del saco bajo los aleros, con las piernas temblorosas. De pronto, Tomás sintió una punzada de culpa, no exactamente compasión, sino algo más profundo, una especie de impulso que le decía que no debía quedarse mirando. Corrió al interior del taller, tomó un viejo impermeable colgado en la pared y salió. Titubeó un momento. Abuela, póngase esto, está empapada. Ella levantó la vista, sus ojos, dulces y humedecidos por la lluvia. No te preocupes, hijo. Ya estoy acostumbrada. Su voz era débil y temblorosa, pero había algo en ella que le apretó la garganta a Tomás. No insistió más,
Simplemente extendió el toldo del taller para que ella pudiera refugiarse. La anciana le agradeció con una sonrisa vieja, pero tan sincera que lo hizo sentir incómodo. Cuando la lluvia se detuvo, dobló cuidadosamente su saco, se inclinó en señal de gratitud y se alejó lentamente hacia el parque detrás del mercado. Tomás la vio marcharse, sintiendo un vacío inexplicable dentro de sí. Desde aquel día empezó a fijarse más en ella. Notó que cada mañana se sentaba en el mismo lugar, junto al contenedor viejo, sobre un ladrillo que había colocado allí. Parecía su rincón, un sitio que para otros era solo un paso, pero para ella era un destino. Algunos días hacía frío y ella seguía viniendo. Algunos días no había nada valioso que recoger, y aún así se sentaba, mirando a lo lejos, como si esperara algo invisible. Una mañana, cuando Tomás salió más temprano de lo habitual, la vio limpiando el contenedor con un pedazo de tela. Se acercó sorprendido. ¿Qué está haciendo? Señora, ella levantó la vista y sonrió con los ojos entrecerrados. Está muy sucio. La gente tira basura, pero también hay quienes pasan por aquí a respirar. ¿Sabes, hijo? La frase sonaba simple, pero dejó a Tomás sin palabras. De repente comprendió que, en medio de su pobreza y de las arrugas profundas en su rostro, aquella mujer conservaba una pureza y una dignidad imposibles de creer. Con el tiempo, Tomás se acostumbró a su presencia como a una parte del barrio. Ya no se limitaba a saludarla con la cabeza. A veces le llevaba una botella de agua o dejaba unas latas vacías junto al contenedor. Lo hacía en silencio, sin que nadie lo notara. Una mañana, la anciana sonrió y le dijo con voz suave cuando él le tendió una bolsa de plástico: «Gracias, pero aún tengo fuerzas para recoger». «Sigue trabajando, no te preocupes». Tomás sonrió, rascándose la cabeza. «Solo me da miedo que se canse, abuela». Ella respondió con calma: «No, hijo. El cansancio llega cuando uno se sienta sin hacer nada y siente que la vida ya no tiene propósito». Esa frase, Tomás nunca la olvidó. En los días siguientes, a veces él estaba ocupado y no podía salir a tiempo. Pero cada vez que levantaba la cabeza, siempre veía su silueta en algún lugar, los hombros delgados, la espalda ligeramente encorvada, pero la postura aún erguida y paciente. En un mundo donde la gente se apresura a dejarse atrás, ella seguía allí, firme, como un ritmo lento de la vida que solo quien sabe escuchar puede percibir. Tomás no sabía su nombre, ni dónde vivía, ni por qué había elegido ese lugar para detenerse. Pero cada vez que la veía, sentía que su indiferencia hacia la vida disminuía un poco. Porque, en medio del caos, entre el ruido de los motores y el olor a gasolina, su presencia era como un fragmento de silencio, un recordatorio de que las personas no viven solo para correr, sino también para reconocerse, aunque sea con una simple inclinación de cabeza. Aquella noche, Tomás cerró el taller y se quedó un momento bajo la luz amarillenta del farol. Miró hacia el otro lado de la calle, donde la anciana aún recogía las latas que quedaban. Por primera vez, salió del porche y caminó hacia ella. No para preguntar, ni para ayudar, sino simplemente para hablar, algo que nunca había hecho en todos esos meses. «Señor, soy Tomás, trabajo en el taller de enfrente». «¿Cómo se llama usted?». Ella se detuvo un instante y levantó la mirada. Sus ojos, nublados por la vejez, brillaron un momento de sorpresa antes de suavizarse. «¿Mi nombre?». «Me han llamado de muchas formas. Pero si de verdad quieres saberlo». «Me llamo Dolores». Ese nombre sonó leve como un suspiro, pero había algo en él que le pesó en el corazón a Tomás. Sonrió y asintió. «Mucho gusto,
doña Dolores. Mañana le dejaré unas latas limpias, para que no tenga que buscarlas entre la basura. La anciana soltó una risa verdadera, sin la timidez de otras veces. Gracias, hijo. Pero no dejes que los demás te vean, o dirán que tengo privilegios. Ambos rieron. Fue un instante breve, pero en la quietud de la noche de San Martín. Su risa sonó cálida, como si dos extraños hubieran encontrado un hilo invisible que volvía a unir la humanidad perdida entre el polvo de la vida. Aquella tarde en San Martín estaba más silenciosa de lo habitual. La lluvia acababa de cesar y el pavimento, aún húmedo, reflejaba la luz amarilla del taller de Tomás. Él se limpió las manos manchadas de grasa y colocó una taza de café caliente sobre la silla de madera bajo el alero, el lugar que últimamente reservaba para doña Dolores. Era un café pequeño, sin azúcar y con poca leche, justo como a ella le gustaba. No sabía por qué, pero sentía que aquella mujer se había acostumbrado más al amargo que al dulce. Y él respetaba eso. Tomás miró hacia el callejón. La figura de la anciana se fue dibujando poco a poco, arrastrando una vieja bolsa de tela. Cada paso parecía más pesado, pero su mirada seguía viva. «Hace frío esta tarde, ¿verdad?», dijo él cuando ella se acercó. «¿Con café?». «El frío no importa», respondió ella, sonriendo entre el vapor que se elevaba. Se sentó en su silla habitual, rodeando la taza con ambas manos. El suave aroma del café se mezclaba con el calor, relajando las arrugas de su rostro. El viento traía el pregón del vendedor de dulces al final de la calle, y a lo lejos, el silbido de un tren llegaba desde la estación. Tomás se sentó en el umbral sin decir nada. Solo la miraba sus manos secas y agrietadas que sostenían la taza con cuidado, como si temiera romperla. Entonces notó un gran desgarrón en el bolsillo del abrigo de ella. De allí asomaban unas pequeñas fotografías, húmedas y tan viejas que las esquinas estaban dobladas. Una de ellas cayó al suelo, y el viento la empujó unos centímetros. Tomás se agachó rápidamente para recogerla, dispuesto a devolvérsela. Cuando la miró de cerca, la imagen lo dejó inmóvil. Un hombre alto con el brazo sobre los hombros de un joven. Ambos sonreían frente a una mina de carbón, bañados por la luz del sol. «¿Son su familia, señora?», preguntó. Dolores se sobresaltó levemente y asintió. Sus ojos estaban húmedos, pero no esquivaron la mirada. «Sí. Mi esposo y mi hijo». Esa foto fue tomada el día antes del accidente. Su voz era baja, pero firme. La manera en que hablaba hizo que Tomás guardara silencio. No sabía qué decir. Ella continuó, cada vez más despacio, como si se hablara a sí misma. «Él trabajaba en la mina del norte. Cuando ocurrió la explosión, dijeron que nadie en ese turno sobrevivió. Fui a buscar. Pero no quedó nada. Después, mi marido no lo soportó y se marchó. Yo tampoco lo busqué. Supongo que cada uno tiene su propia forma de soportar la pérdida». Un silencio se extendió, roto solo por el goteo de la lluvia sobre el techo de zinc. Tomás bajó la cabeza, sobrecogido. En su voz no había rencor ni amargura, solo el cansancio sereno de alguien que ha vivido más de lo que la vida permite. Ella siguió, mirando hacia la calle. Vivía en una casita cerca de la estación. Pero cuando se acabó el dinero, la vendí. Ahora duermo en un viejo almacén, donde huele a carbón y a tren. Es tranquilo por la noche, solo se oye el silbido. Ya me acostumbré. Tomás sintió un nudo en la garganta. Pensó en su madre, que vivía sola en el campo desde que su padre murió. Ella aún le enviaba dulces y cartas, diciéndole
Cuídate, hijo, come bien y abrígate. Al escuchar a Dolores hablar de su hijo, la imagen de su madre se le apareció con nitidez. ¿Por qué no vuelve al pueblo o busca a algún familiar?, preguntó él. Ya no queda nadie. Tampoco hay un lugar que pueda llamar hogar. Su voz era tan ligera que dolía, como si dejara al descubierto un vacío sin fondo. Tomás no respondió. Solo se quedó allí, escuchando. Comprendió que, a veces, oír a alguien contar su soledad también es una forma de ayudar, por pequeña que sea. Aquel día, Tomás no regresó enseguida. Se quedó sentado hasta que la anciana se levantó para recoger sus cosas. Cuando ella se marchó, se dio cuenta de que sobre la mesa había quedado otra fotografía, la de su hijo, de pequeño, sentado sobre los hombros de su padre. La foto estaba amarillenta, pero los ojos del niño brillaban, como si sonrieran hacia él. Tomás la tomó con cuidado, quiso llamarla para devolvérsela. Pero ella ya se había alejado, guardó la foto envuelta en un pedazo de papel y la colocó en el cajón del escritorio. Esa noche, al cerrar la tienda, siguió mirando hacia el viejo cubo de basura, donde la anciana solía sentarse cada día. La calle se sumía en la penumbra, solo quedaba la luz amarillenta de los faroles. Se preguntó si podría hacer algo más que dejarle una taza de café cada tarde. A la mañana siguiente, Tomás se levantó más temprano de lo habitual. Pasó por la panadería de la esquina, compró algunos panes dulces, y luego fue a la farmacia cercana por unos sobres de jarabe para la tos. La señora Dolores llevaba varios días tosiendo, la voz más ronca que nunca. Metió todo en una bolsa de papel, la colocó junto a la taza de café y esperó. Cuando ella llegó, le dijo, después de tomar el café, llévese unos panes y la medicina. Es de mi parte. Ella miró la bolsa, un poco vacilante. Tomás, no quiero causarle molestias a nadie. No es ninguna molestia, señora. Mi madre en el campo también suele toser así. Ya estoy acostumbrado. Aquella frase, tan simple, le arrancó una sonrisa. Por primera vez, sus ojos se iluminaron con calidez. Tu madre debe de estar muy orgullosa de ti. Ella solo me dice que no olvide saludar a todos por las mañanas. Ambos rieron. En ese instante, Tomás comprendió que hay vínculos que no necesitan nombre ni promesas, basta una taza de café, una conversación, para que la soledad pese un poco menos. Desde ese día, Tomás preparaba siempre un pequeño rincón para ella, una taza de café, unos panes y una bufanda de lana que había encontrado en el almacén. La señora Dolores seguía con su rutina de siempre: recoger latas vacías, monedas sueltas, limpiar el área alrededor del cubo de basura. Pero ahora, cada vez que Tomás pasaba, ella lo saludaba con un gesto y decía, gracias por acordarte de una vieja como yo. Y él respondía con una sonrisa, no es nada, señora. Solo me gusta verla sentada ahí. No era compasión, ni obligación. Era simplemente una costumbre amable, algo que Tomás no quería perder en medio de una vida tan apresurada. Aquella tarde, mientras ordenaba la tienda, Tomás encontró de nuevo la vieja fotografía en el cajón. Pensó en guardarla para devolvérsela al día siguiente, pero la abrió una vez más. Bajo la luz tenue, el rostro del niño en la foto parecía sonreír, una sonrisa joven, pura, igual a la de la anciana cuando miraba su taza de café por la tarde. Tomás volvió a dejar la foto en su sitio y murmuró, señora, mañana se la devolveré. Pero si me lo permite, quisiera hacerle una copia. Para recordarla. No sabía por qué lo decía.
Tal vez porque, de algún modo, aquella mujer se había convertido para él en un fragmento de recuerdo, una evocación de su madre, de las cosas sencillas que la vida urbana suele hacer olvidar. Aquella mañana, el cielo estaba gris y el viento frío barría la calle San Martín, haciendo que Tomás se estremeciera. Apenas abrió la tienda, con la taza de café caliente aún en la mano, escuchó un alboroto proveniente del callejón donde la señora Dolores solía sentarse cada día, sonidos confusos, voces elevadas, el crujido de bolsas plásticas, y una voz temblorosa que suplicaba. Dejó la taza sobre la mesa y corrió, la escena lo dejó paralizado. 3 jóvenes bien vestidos bloqueaban el callejón. Uno de ellos le arrancaba el saco de tela a la anciana, sujetándolo con fuerza, mientras los otros reían y gesticulaban: «Váyase de aquí. Está ensuciando todo el lugar. ¿Quién quiere oler esta peste cada mañana?». La señora Dolores se agachaba, temblorosa, tratando de recoger las latas que habían caído al suelo húmedo. Su cabello blanco estaba revuelto, su abrigo gris empapado. «Yo ya limpié. Solo recojo lo que tiran». Su voz era débil, entrecortada. Pero nadie la escuchaba, o mejor dicho, nadie quería escucharla. Uno de los jóvenes rió y lanzó una lata lejos. «Como si aquí no hubiera trabajos de verdad. Deje el espacio para la gente decente». La frase resonó dura en la mañana. Tomás se detuvo unos segundos, sintiendo calor subirle al cuello. No entendía por qué estaba tan enfadado, quizá porque en las palabras de aquellos hombres había no solo desprecio, sino una frialdad cruel que él ya había visto en los ojos de quienes miran a los débiles desde arriba. Se acercó con paso firme: «Basta ya». Su voz no fue alta, pero sí firme. Los 3 se giraron, sorprendidos. «¿Y tú quién eres? ¿El amigo de la vieja?», preguntó uno, desafiante. Tomás no respondió. Se agachó para recoger una pequeña foto caída junto a su pie. La misma foto de padre e hijo en la mina que ya conocía. Estaba mojada, manchada de barro, con una esquina rota. La limpió con cuidado y se colocó frente a la anciana, protegiéndola. «Ella no le pide nada a nadie», dijo, con voz serena pero firme, «solo recoge lo que otros tiran». «¿Y esta calle?». Los miró de frente: «No es solo para los que parecen limpios». El silencio cayó de golpe. La frase, suave pero pesada como piedra, flotó en el aire. Los 3 jóvenes se miraron entre sí. Tal vez sintieron vergüenza, o simplemente no quisieron problemas con alguien que no se apartaba. Vámonos. No vale la pena», dijo uno, encogiéndose de hombros. Se marcharon, dejando algunas latas rodando sobre el empedrado. El sonido metálico resonó frío, extrañamente triste. Tomás se arrodilló para ayudarla a recoger los pedazos. «Está bien, señora». Ella negó suavemente con la cabeza y esbozó una sonrisa forzada. «Estoy bien». «Ya estoy acostumbrada, hijo». Aquella respuesta le provocó a Tomás una extraña opresión en el pecho. Se detuvo y miró el rostro delgado de la anciana, con los ojos llenos de cansancio. «No debería acostumbrarse a eso, señora», dijo con voz baja, pero firme. Ella lo miró, sorprendida. Quizás hacía mucho tiempo que nadie le hablaba con ese tono. Luego sonrió, una sonrisa triste pero bondadosa. «Si no me acostumbrara, tal vez ya no podría seguir aquí». En la vida, a veces hay que aprender a soportar para poder seguir viviendo. Tomás guardó silencio. Lo entendía, pero algo en ese silencio le dejaba una inquietud en el alma. Un viento fuerte sopló, arrastrando algunos periódicos viejos.
Tomás se levantó y miró alrededor. La gente seguía su camino con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Algunos incluso lanzaron miradas frías, solo una anciana y unos alborotadores. Nada digno de atención para ellos, pero fue esa indiferencia invisible la que le dejó un nudo en la garganta. No le enojaban los jóvenes, sino el silencio de todos los demás, ese silencio que permitía que lo absurdo se volviera normal. Se volvió hacia doña Dolores y la vio acomodando sus cosas con manos temblorosas. «Déjelo, señora, yo la ayudo», dijo suavemente. «No, hijo. Déjeme hacerlo, esto es cosa mía». Tomás no insistió. Recogió algunas latas más y las metió en la bolsa. Cuando ella se dispuso a marcharse, él la detuvo. «Doña Dolores, mañana venga otra vez. Le dejaré un sitio más tranquilo, lejos del basurero, no te preocupes, hijo. Estoy acostumbrada a ese lugar. Allí me siento más en paz que entre la gente». Tomás la siguió con la mirada mientras su figura pequeña se perdía entre la niebla de la mañana. Aquella imagen, disolviéndose entre la bruma, le dejó el corazón pesado. Al mediodía, mientras almorzaba con el aprendiz, éste le preguntó: «Oiga, Tomás, ¿qué fue todo ese alboroto esta mañana?» Unos muchachos echaron a una anciana que recogía botellas. Decían que ensuciaba la calle. El otro encogió los hombros. «Bueno. La gente no quiere ver eso. Les da mala imagen, espanta a los clientes». Tomás dejó la cuchara, hablando despacio. «¿Y qué imagen es la que vale la pena ver, entonces?» «La gente no quiere ver la pobreza, no la suciedad. Y ser pobre no es un delito». El joven calló. Bajo el sol del mediodía, Tomás sintió un peso extraño en el pecho. Por la tarde, limpió el rincón bajo el tejado, acomodó la silla y colocó sobre ella la taza de café, como de costumbre. Pero esta vez dejó una pequeña nota junto a la taza: «Siéntese aquí, señora. Nadie la echará. Si alguien pregunta, dígales que es amiga de Tomás». Cuando ella llegó, él fingió estar ocupado. Doña Dolores leyó el papel, luego lo miró, con una mezcla de sorpresa y emoción en los ojos. «Amiga de Tomás, sí», respondió él con una sonrisa. «En esta calle, no tengo una amiga mejor que usted». Ella soltó una risa suave, sus ojos brillaban bajo la luz del atardecer. En ese instante, Tomás comprendió que a veces una sola frase dicha en el momento justo basta para que alguien tenga fuerzas de seguir un día más. Aquella tarde, el cielo de San Martín estaba gris. El viento soplaba fuerte entre los techos de zinc. La lluvia ligera de la mañana había cesado, dejando humedad en el aire y manchas de agua sobre el cemento frente al taller. Tomás estaba sentado dentro, con su viejo overol en las manos, gris ceniza, gastado por el aceite y el tiempo. El mismo que había usado durante años. Lo miró largo rato. Las costuras desgastadas, los remiendos en los codos, las huellas de incontables jornadas. Pensaba tirarlo, pues acababa de comprar uno nuevo para el invierno, pero la imagen de doña Dolores, temblando junto a los desechos, encogida dentro de un abrigo roto, no lo dejaba en paz. Recordó sus manos agrietadas, su figura frágil entre el viento, y aquella frase suya: «Si no me acostumbrara, ya no podría seguir aquí». Esa frase resonaba una y otra vez en su mente, como un eco persistente. Entonces comprendió que ella no necesitaba lástima, sino un poco de cariño sincero, una acción concreta, no palabras vacías de compasión. Abrió el armario, sacó un trozo de tela, aguja e hilo, y comenzó a remendar el abrigo de la señora. El taller estaba vacío. Afuera, la luz dorada del atardecer se derramaba por la ventana, iluminando su rostro.
Tomás se inclinó. La aguja atravesaba la tela gruesa, una y otra vez, con manos hábiles y pacientes. Nunca había aprendido a coser, pero remendar los asientos del coche o las lonas del taller le era ya familiar. Sin embargo, aquella tarde sus manos temblaban. No sabía si por miedo a que quedara mal o por alguna emoción más profunda, difícil de nombrar. Mientras cosía, pensó, si el hijo de esa señora siguiera vivo, quizá tendría mi edad. Un pensamiento silencioso, pero que lo tocó hondo. Porque esa imagen, una anciana guardando una vieja fotografía en el bolsillo de su abrigo roto, le recordó a su propia madre, allá en el pequeño pueblo al pie de la colina. Desde que su padre había muerto, ella vivía sola y solía escribirle cartas, recordándole que comiera bien, que se abrigara. Cada vez que las leía, Tomás solo podía quedarse callado, porque entre ellos siempre existía una distancia hecha de preocupaciones que nunca se decían. Se preguntó, si algún día mi madre también tuviera que sentarse al borde del camino, ¿habría alguien que se detuviera a ayudarla como yo hoy? Esa pregunta lo hizo coser más rápido, con puntadas firmes y parejas. Cuando terminó, lavó la chaqueta con esmero y la colgó junto al horno para que se secara. El olor a jabón se mezclaba con el del aceite de motor, un olor conocido, pero que aquella vez le resultó cálido, casi reconfortante. Al caer la noche, Tomás tomó la chaqueta en sus brazos y salió del taller. La calle San Martín seguía ruidosa, pero en los rincones oscuros la sombra se extendía. Pasó bajo las luces amarillentas que titilaban, junto a un café que recogía sus mesas y a unos niños que reían en la acera. El lugar donde vivía doña Dolores quedaba al fondo de un callejón detrás de la antigua estación, un almacén abandonado, con el techo de chapa perforado en varios puntos, cubierto apenas por una lona plástica. Dentro, solo había unas cajas de madera, algunos sacos con chatarra y un pequeño fogón de leña que ardía lentamente. Tomás se detuvo un momento afuera, escuchando el crepitar del fuego y el silbido del viento que se filtraba por las grietas. Tocó suavemente la puerta de madera. «Doña Dolores, soy yo, Tomás». La voz de ella respondió, débil pero reconocible. «¿Tomás?» «Entra, no está cerrada». Él entró, inclinando la cabeza por el techo bajo. La luz del fuego iluminaba su rostro, delgado, pero sereno. Estaba sentada junto al fogón, calentándose las manos, ásperas, amoratadas por el frío. A su lado, unos periódicos viejos enrollados para encender la llama. Tomás puso la chaqueta sobre sus hombros y dijo suavemente, «Ahora ya no pasará frío». Ella se sobresaltó un poco, tocó la tela con dedos temblorosos, recorriendo las nuevas costuras. Bajó la mirada por un momento, y al levantarla, su voz sonó entrecortada. «El color ceniza». «Igual que el abrigo que tenía mi hijo». Tomás asintió despacio, «Quizás sí. Pero ahora este abrigo es suyo». Ella apretó la prenda contra el pecho, los ojos humedecidos. El fuego se reflejaba en sus lágrimas, iluminando su rostro en medio de la penumbra. «Gracias, Tomás. No por el abrigo, sino porque te has acordado de mí. Hace mucho que nadie se acuerda de mí así». Él se sentó junto al fuego, sin decir palabra. Solo observó las chispas subir, girar y desvanecerse en el aire. El cuarto, húmedo y frío, pareció de pronto más cálido, no solo por la lumbre, sino por otro tipo de calor, más hondo, más humano. Ella le contó que cada noche encendía aquel fuego con trozos de madera recogidos cerca de la estación. A veces, algún desconocido le traía algo de comida, pero luego se marchaba. «La gente tiene su vida», dijo ella. «Yo lo entiendo». Tomás escuchaba sin interrumpir. Miró a su alrededor,
una manta delgada extendida en el suelo, unas pocas latas ordenadas en una esquina y, sobre la pared, un marco de madera viejo. Dentro estaba la foto que él le había recogido días atrás. Ahora pegada con cuidado, ¿aún guarda esa foto? Preguntó en voz baja. Sí. Está rota, pero aún se ve la imagen. Como mi vida, respondió ella. Llena de grietas, pero con algo que todavía me hace seguir. Las palabras lo dejaron en silencio. No supo qué contestar, solo sintió un nudo en la garganta. Un rato después, ella destapó una pequeña olla sobre el fuego. El aroma de las papas cocidas llenó el lugar. ¿Quieres un poco? Solo tengo papas, ya he comido, gracias. Guárdelas para usted, ella sonrió dulcemente, te pareces mucho a él. También siempre me dejaba la mejor parte. Tomás miró las brasas que se iban apagando. Sus ojos se suavizaron. No dijo más. Dobló con cuidado el borde del abrigo sobre los hombros de la mujer y se levantó. Cuídese, doña Dolores. Mañana pasaré a verla, Tomás. Lo llamó ella, con voz tenue. Este abrigo huele a aceite de motor, como la ropa de la gente que trabaja. Me gusta. Ese olor. Huele a vida, él sonrió, girando apenas la cabeza. Huele a alguien que no se rinde, doña Dolores. Y salió. Afuera, el viento seguía frío, pero al subir el cierre de su chaqueta, Tomás sintió calor por dentro. En sus manos aún quedaba el aroma a humo y jabón, el olor de una noche silenciosa, pero más cálida que cualquier otra que recordara. Aquella noche, cuando Tomás regresó a su habitación, dejó los guantes sobre la mesa y miró la camisa nueva que aún no había estrenado. De pronto comprendió, no era porque hubiera dado lo viejo, sino porque alguien había hecho que lo viejo cobrara sentido. Afuera, la llovizna volvía a caer suavemente. Él sonrió apenas, cerró los ojos. En el sueño entrecortado, la imagen de la camisa color ceniza seguía apareciendo, cubriendo los hombros de doña Dolores, como una niebla tibia del alma humana, sencilla pero persistente. En un mundo a veces más frío que el viento nocturno de San Martín, aquella noche, el viento soplaba fuerte, enredándose entre las calles vacías de San Martín. Tomás acababa de cerrar con llave el garaje, dispuesto a dormir, cuando escuchó el ulular de las sirenas de los bomberos resonando desde la vieja estación. El sonido agudo, mezclado con el parpadeo de las luces rojas, se reflejaba en el marco de la ventana. En ese instante, sintió una punzada en el pecho, una extraña corazonada, como si algo lo arrancara de la cama. Salió corriendo, se detuvo un segundo mirando hacia donde las llamas se alzaban a lo lejos. Una columna de humo negro se retorcía, tiñendo el cielo nocturno de un gris espeso. Tomás no dudó. Tomó su chaqueta al vuelo, saltó sobre su vieja motocicleta y se lanzó a través del viento helado que le azotaba el rostro. Las calles brillaban con los reflejos de las luces de emergencia. El viento le golpeaba los oídos, trayendo consigo el olor acre de lo que ardía. Al acercarse, reconoció el lugar, los almacenes detrás de la estación, donde doña Dolores solía refugiarse cada noche. No puede ser, murmuró, con la voz quebrada. El humo se alzaba espeso, la gente gritaba, desenrollando mangueras. Todavía ardían llamas sobre el techo de chapa derrumbado. Tomás se lanzó hacia el grupo, pero un bombero lo detuvo. No se acerque. Es peligroso, hay alguien dentro. Una anciana vive ahí. Gritó Tomás, con la voz rota. El bombero lo miró un segundo y asintió.
dando una señal a sus compañeros. «Puede haber alguien». «Revisen el almacén del lado oeste». El agua rugía al salir de las mangueras, mezclándose con el crepitar de la madera ardiendo. Tomás permanecía afuera, con las manos apretadas hasta ponerse blancas. El viento le lanzaba pequeñas cenizas que caían sobre su abrigo. Solo podía mirar, con el corazón desbocado, la mente hecha un torbellino. El tiempo pasaba lentamente. Cada segundo, esperaba ver una figura familiar, la silueta menuda, con la camisa color ceniza que él mismo había remendado, saliendo entre el humo. Pero solo veía las sombras de los bomberos y el reflejo intermitente de las luces sobre la niebla gris. Después de casi una hora, el fuego comenzó a apagarse. Le permitieron acercarse. El olor del humo era denso. El aire aún ardía sobre las tablas carbonizadas. Caminó con pasos pesados, los ojos recorriendo el lugar. Bajo las cenizas aparecían objetos chamuscados, una olla deformada, unas latas vacías, el marco de una foto quemado por una esquina. Entonces la vio, un pedazo de tela, pequeño, ennegrecido, de un gris plateado, aún intacto entre las brasas. Lo reconoció al instante, era la camisa que había regalado a doña Dolores. Tomás se arrodilló, las manos temblorosas, y levantó la tela. El olor del humo, de la tierra húmeda y las cenizas se mezclaba, denso. Apretó el retazo en su puño, sin poder pronunciar palabra. Un bombero se acercó y le dijo en voz baja: «No encontramos a nadie dentro». Tal vez salió a tiempo. Algunos dicen haber visto una sombra caminando hacia la cuesta detrás de la estación antes de que el fuego creciera. Tomás asintió, con la mirada fija en las ruinas. No sabía qué creer, si ella seguía viva, o si ya se había fundido con las cenizas. Junto a todo lo que le era querido, esa noche, Tomás no regresó enseguida. Se quedó mucho tiempo sentado junto al muro quemado. A su alrededor, el silencio sustituía el estruendo del incendio. Solo el viento soplaba entre los hierros retorcidos. El suelo estaba helado, pero él no sentía nada. En su mente aparecía la imagen de doña Dolores, su sonrisa desdentada, las manos secas y agrietadas, y la mirada bondadosa cada vez que recibía una taza de café. Recordó de pronto aquella última noche, cuando ella le dijo que el olor del aceite de motor es el olor de la vida. La frase resonó en su cabeza, tan clara que le apretó el pecho. Tomás levantó el pedazo de tela, lo acercó a la luz del camión de bomberos que aún quedaba. Las costuras que había hecho seguían ahí, solo la tela estaba chamuscada. Un pequeño rincón permanecía intacto, aún suave al tacto. Sonrió levemente, una sonrisa triste, pero extrañamente cálida. «Eres más fuerte de lo que pensaba, abuela», susurró, como si ella todavía estuviera allí, en la oscuridad que poco a poco se enfriaba. Cuando regresó al taller, ya casi amanecía. El suelo seguía húmedo, y la neblina cubría todo el lugar. Tomás abrió la puerta, entró y encendió la luz. La débil iluminación caía sobre las herramientas familiares, llaves, martillos, bidones de aceite, y la silla de madera donde ella solía sentarse. Se sentó en la silla y colocó el trozo de tela quemada sobre la mesa. Durante mucho tiempo, la miró sin derramar una lágrima, pero dentro de él había un vacío extraño, persistente y profundo. Se preguntó si acaso los seres humanos solo reconocen el valor de una presencia cuando ya ha desaparecido. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac constante. Tomás se recostó en la silla, la mirada perdida. En el silencio, escuchó nuevamente la voz de la señora:
sus historias, insignificantes pero llenas de calidez. Muy desgarrado, pero aún queda algo con que seguir viviendo. Aquella frase resonaba ahora en todo el espacio. Se inclinó, dobló cuidadosamente el trozo de tela y lo guardó en el cajón de madera. Junto con la vieja taza que ella usaba cada tarde, no hubo lágrimas. Solo una sensación sorda, como un hilo invisible que unía dos almas y acababa de romperse antes de que Thomas pudiera sujetarlo. A la mañana siguiente, la gente del barrio hablaba del incendio. Todos tenían una versión, que ella había vuelto a su pueblo natal, que alguien la había rescatado, que seguía viva, pero no quería regresar. Nadie sabía con certeza la verdad. Thomas, sin embargo, no la buscó. Solo iba cada noche al viejo almacén, dejaba una flor silvestre y encendía una pequeña vela, aunque el viento la apagara a los pocos minutos. No lo llamaba recuerdo, sino una forma de conservar un poco del calor de quien le había hecho creer que la bondad aún podía existir en una ciudad fría y gris. Aquella noche, al regresar al taller, se detuvo frente a la puerta y vio unas pequeñas huellas de barro sobre el cemento, como si alguien acabara de pasar. No sabía si era real o una ilusión. Pero sonrió y murmuró para sí, si todavía estuviera por ahí, seguro me diría que no me preocupara tanto. Entró, encendió la luz y colgó un pequeño cartel en la entrada, una idea que se le había ocurrido mientras contemplaba las cenizas. En el cartel escribió con pintura blanca: si estás cansado, si llueve, siéntate aquí. Siempre habrá un abrigo y una taza de café caliente. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero sintió alivio. Tal vez la señora Dolores seguía allí, en el humo, en el olor a gasolina, en el tono gris de las cenizas del amanecer en San Martín. Thomas permaneció quieto, con los ojos entrecerrados. No hubo despedidas, pero hay encuentros breves que bastan para calentar toda una vida, y en ese instante de silencio, comprendió que aquella chaqueta color ceniza no solo remendó una prenda rota, sino también una memoria que el fuego había intentado borrar. Colgó junto a ella una chaqueta nueva y una pequeña foto de la señora, recuperada entre los restos del incendio. Desde entonces, muchas personas sin hogar, vendedores ambulantes y ancianos solitarios comenzaron a pasar por allí, a descansar un rato. Thomas nunca les preguntó nada, solo sonreía, servía café y los dejaba estar. Con el tiempo, la gente empezó a llamar a ese rincón del taller el alero de la bondad. El amanecer de aquel día en San Martín se extendía suave, como un velo delgado sobre los techos de chapa gastada. El sol apenas asomaba, lanzando sus primeros rayos oblicuos sobre la calle aún húmeda de rocío. Thomas abrió el taller como siempre, levantó la pesada puerta de metal que chirrió con un largo gemido. El aire fresco de la mañana trajo consigo el aroma del café de la esquina y el olor metálico y húmedo de las máquinas. Pero esa mañana algo era distinto. Frente a la puerta, sobre la silla de madera donde solían descansar los visitantes, había una pequeña flor seca. De un amarillo pálido, con pétalos frágiles, cuidadosamente colocada sobre la chaqueta color ceniza colgada en la pared, la misma que Thomas conservaba desde el incendio. Se quedó inmóvil un momento, la mano aún en la puerta. El sol, entrando de lado, hacía brillar la flor. No había nadie alrededor, solo algunos madrugadores y el sonido distante de las ruedas sobre el asfalto. Se acercó y tocó la flor. Era tan ligera que parecía deshacerse al respirar. Nadie supo quién la había dejado. No había nota, ni mensaje. Solo un gesto silencioso, como un saludo para quien se había ido, o quizás, para él. Thomas sonrió.
Una sonrisa tranquila, cargada de emoción contenida. Miró largo rato la chaqueta gris, ahora más descolorida por el sol y el polvo. El borde de la tela se movía suavemente con el viento, como si alguien acabara de rozarla. Recordó entonces las manos temblorosas de la señora Dolores aquel día, cuando la tocó por primera vez, su mirada tierna, la voz quebrada, ese color ceniza. Era como el abrigo de mi hijo. Aquel instante, tan breve, quedó grabado en la memoria de Thomas como una marca en el metal. Recordaba cada detalle, la luz débil en la pared, el humo que se filtraba por el techo, y la calidez extraña cuando ella se llevó la tela al pecho, como abrazando un recuerdo dormido entre las cenizas. Se sentó en el umbral y contempló la calle que despertaba. Los pregones, el sonido de las escobas, los coches lejanos. Todo se mezclaba en una armonía sencilla. En ese momento, Thomas sintió que volvía a los días en que era solo un aprendiz, torpe y tímido ante los desconocidos. La señora Dolores fue la primera que lo hizo detenerse, mirar más allá del trabajo y del ruido. Comprendió que ella le había enseñado algo que ninguna escuela podía enseñar. La bondad no es una lección, sino un hábito, un reflejo natural cuando vemos la soledad de alguien y elegimos no dar la espalda. Thomas miró el viejo cartel junto a la puerta, el mismo de siempre, sí. ¿Estás cansado? Si llueve, siéntate aquí. Siempre habrá un abrigo y una taza de café caliente. La pintura blanca ya estaba desvaída, pero aún se podía leer. Cada vez que la veía, pensaba en ella. En las tardes de lluvia, cuando algún barrendero se refugiaba, o en las noches en que un vendedor de periódicos pedía un poco de agua. Thomas nunca les preguntaba el nombre. Solo servía el café, sonreía y volvía a su trabajo. Ellos se quedaban en silencio, calentándose a la luz amarilla del taller, y luego se iban, igual que la señora Dolores, aquella vez. El viento matinal seguía soplando, suave y fresco. Un pétalo seco temblaba levemente sobre el borde de la chaqueta. Tomás pensó, quizá alguien de los que se detuvieron allí había dejado aquella flor. Tal vez escucharon la historia de Doña Dolores por boca de los vecinos, o simplemente sintieron el deseo de hacer un pequeño gesto por alguien que ya no estaba. Sea como fuere, ese acto le hizo creer que la bondad, cuando se siembra, siempre encuentra la manera de germinar donde más se necesita. Sacó una pequeña caja de madera, quitó con cuidado la flor y la colocó dentro, junto con el trozo de tela chamuscado que había guardado durante todo ese tiempo. Ambos quedaron lado a lado, una huella del pasado y un mensaje del presente. La luz del amanecer se extendía poco a poco por el taller, reflejándose en las láminas metálicas, en los coches que esperaban reparación. Tomás se limpió las manos con un trapo, se incorporó y miró a su alrededor. Todo seguía igual, pero él sabía que ya no era el mismo, ya no era aquel joven mecánico que solo sabía agachar la cabeza y trabajar en silencio, preocupado por cosas insignificantes. Había aprendido a escuchar, no solo el sonido de las máquinas, sino también los sonidos más frágiles de la vida, el viento entre los callejones, los pasos de los ancianos, la risa de alguien que encuentra un pequeño respiro de paz en medio de la ciudad. Cuando Tomás volvió a colgar la chaqueta en la pared, sacudió el polvo del hombro. El tono gris ceniza reflejaba la luz dorada del amanecer, como si una fina capa luminosa la envolviera. Permaneció en silencio un buen rato, y luego murmuró suavemente, «Gracias, Doña Dolores, por hacerme ver este mundo con otros ojos». Quizá quien pasara por allí pensaría que hablaba solo, pero para Tomás no era un monólogo. En lo más profundo, sentía una presencia, no una figura visible,
sino una calidez tranquila, como si alguien sonriera junto a él. Se volvió hacia la pared del fondo, donde un pequeño retrato de la señora, enmarcado en madera rústica, colgaba junto al cartel del taller. La luz de la mañana entraba por el vidrio, iluminando su rostro con más nitidez, la mirada bondadosa, la sonrisa serena, esas cosas que el tiempo nunca puede llevarse. Fuera, el sol ascendía sobre la calle San Martín. El rocío se desvanecía, revelando los árboles alineados al borde del camino. Un niño en bicicleta se detuvo. Leyó el letrero y sonrió. Miró la chaqueta colgada en la pared, juntó las manos tras la espalda y preguntó: «Señor, ¿quién fue quien regaló esa chaqueta?». Tomás respondió con una voz suave como el viento: «Alguien que me enseñó que todos podemos sentirnos más cálidos si aprendemos a compartir». El niño asintió, sonrió y siguió su camino. Tomás lo observó alejarse, con el corazón ligero. Cuando regresó al interior, el sol ya brillaba directamente sobre la chaqueta, haciendo que el color ceniza resplandeciera con un brillo metálico. Era simple, pero sagrada a la vez. Tomás rozó el borde de la tela, estaba fría al tacto, pero su pecho se llenó de calor. Entonces comprendió, un gesto pequeño, como remendar una chaqueta rota o colocar una flor seca, puede tocar silenciosamente los rincones más profundos del alma humana. No cambia el mundo entero, pero basta para hacer que una pequeña parte de él sea más amable. Afuera, la luz cubría toda la calle San Martín. Tomás cerró la puerta del taller, listo para un nuevo día. Antes de entrar, miró por última vez la chaqueta gris colgada en la pared. La luz pasaba a través del pétalo seco dentro del marco de madera, proyectando un hilo de brillo plateado. Respiró hondo y sonrió. Una sonrisa tranquila, completa, porque en ese instante, Tomás comprendió que un poco de bondad, aunque sea tan pequeña como una puntada sobre una tela rota, puede unir a las personas que alguna vez parecieron extrañas, y a veces, solo con eso, el mundo se vuelve un poco más cálido. Bajo el sol del amanecer, Tomás se quedó junto a la puerta del taller, dejando que el viento soplara sobre su hombro. El gris ceniza brillaba bajo la luz, no triste, no sombrío, sino sereno, como una promesa. Silenciosa entre quien permanece y quien ya se ha ido, hay historias que no necesitan clímax, ni milagros, ni finales espléndidos, pero aún así logran hacer vibrar suavemente el corazón. Color de ceniza bajo el sol de la mañana es una de esas historias. Un fragmento de la vida cotidiana donde un gesto simple, remendar una chaqueta, se convierte en símbolo de sanación, de humanidad y de fe entre las personas. En una ciudad llena de prisa, donde todos parecen olvidar, Doña Dolores era solo una sombra junto al cubo de basura, alguien a quien los demás evitaban. Pero en los ojos de Tomás, ella no era invisible, era una persona, parte esencial de la vida. Fue en ese instante cuando la historia comenzó, no con lástima, sino con una mirada que sabe detenerse para comprender. La chaqueta gris que Tomás remendó para ella no era solo un regalo material. Era un acto de escucha, de respeto y de memoria renacida. Tomás no sabía que, al pasar la aguja por cada hilo, también estaba reparando los hilos frágiles de la fe, aquella que la vida había desgarrado en la anciana. Y cuando Doña Dolores rozó la tela y murmuró con los ojos húmedos, ese color de ceniza. Es como el abrigo de mi hijo, hace años, no era solo emoción, era el encuentro de dos almas. Entre la pérdida y la bondad, entre las cenizas y la luz. Cuando ella se fue, Tomás conservó la chaqueta, y aquella mañana en que apareció la flor seca sobre ella, comprendió que lo bueno nunca desaparece, solo cambia de forma, regresando silenciosamente a nuestra vida como el sol suave del amanecer.
recordándonos que la bondad no necesita ser reconocida, solo continuada. Un pequeño acto hecho con el corazón puede remendar el mundo entero. Esta historia no nos enseña qué hacer, solo nos susurra: detente, mira a alguien de verdad, y ofrece lo bueno cuando puedas, porque nunca sabes a quién puede llegar, a quién puede salvar, o qué parte de ti mismo puede volver a encender. Guarda un espacio para escuchar, unas manos para ayudar, y un corazón lo bastante tierno para creer que, aunque la vida pierda sus colores, la bondad aún puede brillar como el sol de la mañana sobre el gris de las cenizas. Si esta historia te ha hecho sentir algo, compártela, para que alguien más sepa que la bondad sigue existiendo, aunque a veces solo se manifieste en los gestos más pequeños: una chaqueta, una sonrisa, una mirada. Pueden bastar para que alguien recupere la fe. Deja un comentario o un super thanks si esta historia te hizo pensar en alguien, esa persona que, en silencio, remendó las grietas de tu vida, porque quizá tú también seas el sol de la mañana en la vida de alguien que aún no lo sabe.